Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, una nueva opinión post partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube. Y antes de comenzar te digo, como siempre, si podés, si tenés ganas y si no tenés ganas también, suscríbete al canal. Dale que no cuesta nada, tenés que mover el cursor, apretar un botón, es tan sencillo como eso y a nosotros nos ayuda muchísimo, le agradezco de corazón a toda la gente que lo hace, es realmente importante para el crecimiento que experimentamos en cada contenido. Y hoy estamos muy doloridos, muy tristes. Perdió el Arsenal, durísima derrota por 3-2 ante el Manchester United, partido correspondiente a la fecha número 23 de la Premier League 2025-2026. Un Arsenal que empezó muy bien, impuso condiciones en la primera media hora de juego y ganaba 1-0 tras una jugada que terminó con gol en contra de Lisandro Martínez. Pero misteriosamente el equipo después no mostró buenos síntomas y Zubimendi cometió un gravísimo error que terminó en el empate anotado por Brian Mbeumo y a partir de ahí cambió la dinámica por completo. En el arranque del segundo tiempo, Patrick Dorgu marcó un golazo para poner al Manchester United en ventaja por 2-1, por lo que Mikel Arteta decidió hacer 4 cambios en simultáneo y eso le dio cierta estabilidad al Arsenal para el final del partido. Y en un córner, Mikel Merino puso el 2-2 al minuto 85, pero el optimismo se desvaneció muy rápido. Minutos después el United respondió con otro golazo a cargo de Mateus Cunha y se quedó con los 3 puntos. Y así el Arsenal perdió el invicto como local esta campaña con una actuación muy floja, muy lejos de los estándares de este plantel, sobre todo a nivel individual. Y obviamente todo es bronca y dolor, pero quizás sea una gran lección, un punto de quiebre. El Arsenal solamente logró 2 puntos de los últimos 9 posibles en la Premier, donde es líder, pero ahora la distancia con el Manchester City y el Aston Villa es solamente de 4 puntos. Por eso, este duro mazazo debería generar una reacción inmediata. Todavía hay mucha temporada por delante. Solo queda estar unidos, apoyar y confiar en que lo mejor está por venir. El Arsenal que llegaba a este partido después de su gran presentación ante el Inter de Milán en la UEFA Champions League, un triunfo con autoridad, con jerarquía, ante el vigente subcampeón de Europa, para seguir como líder con puntaje ideal en la máxima competición de clubes del viejo continente, pero también con 2 empates 0-0 de forma consecutivos en la Premier League, ante Liverpool como local y en su última presentación ante Nottingham Forest como visitante. Y se enfrentaba a un Manchester United muy distinto a aquel equipo que el Arsenal enfrentó en la primera jornada, en la primera fecha de esta campaña de la Premier. Rubén Amorim, que fue despedido de su cargo, Michael Carrick, que tomó el puesto como entrenador interino hasta el final de la temporada, un ex jugador de la etapa de Ferguson, la época más gloriosa, la época dorada del Manchester United, que volvió a tomar las riendas de forma interina para salir de la urgencia, con un antecedente muy positivo en su haber, porque ya se había enfrentado justamente a Arteta, hijo del wengerismo, en su ciclo anterior como técnico interino. Fue una victoria 3-2 para el Manchester United en Old Trafford a fines de 2021 y un equipo de Michael Carrick que llegaba después de un grandísimo triunfo ante el Manchester City en el clásico de la ciudad disputado la jornada pasada, por lo que Carrick repitió el mismo 11 inicial para esta visita al Emirates. Y el Arsenal, que había utilizado un equipo con 7 cambios en su visita al Inter de Milán, afrontó este encuentro con Raya en el arco, Timber de lateral derecho, Saliba y Gabriel los centrales, la pareja estelar que tiene el conjunto de Mikel Arteta desde el inicio, con Piero Hincapié haciendo su regreso al lateral izquierdo. Se perdió 4 partidos después de que tuvo que salir por lesión ante Liverpool y el ecuatoriano que regresaba directamente en el 11 inicial, un mediocampo con Odegaard, Zubimendi y Rice, el tridente predilecto en la zona medular, y en la delantera Bukayo Saka, Gabriel Jesús, que después de convertir 2 goles ante Inter en la Champions,
se ganó la titularidad para este partido, su primera vez desde enero de 2025, un año después, volvía a jugar desde el arranque en la Premier League y Leandro Trossard en la banda izquierda para completar el 11 del Arsenal, que tenía a Gyökeres en el banco de suplentes y un banco muy nutrido. Sin Calafiori, que está cerca de regresar de su lesión, tampoco Kai Havertz incluido en la convocatoria, pero el Arsenal de a poco recupera a todos sus soldados. Y había clima de partido grande en el Emirates. Desde la salida de los jugadores al campo de juego, momento de los himnos, saque inicial, el público que realmente estaba muy efervescente en ese arranque del partido, alentando al equipo, las gradas que entonaban el Ale, 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 una de mis canciones favoritas de la hinchada del Arsenal, con un primer minuto de juego a pura pelota dividida, duelo de alto voltaje entre dos grandes equipos y con el Manchester United presionando un poco más alto de lo que se había visto ante el Manchester City en Old Trafford, donde había esperado en un bloque más bajo, mientras que el Arsenal lo atraía, pero la búsqueda principal era la de instalarse en campo rival, sobre todo porque Timber e Hincapié se posicionaban en la línea de atacantes para despistar y para condicionar tanto a Dorgu como a Matt Diallo, y lo que el Arsenal buscaba era dominar desde la posesión de la pelota. Saka y Trossard, que empezaban a jugarse los uno contra uno, Saka contra Luke Shaw, Trossard contra Diogo Dalot, generaban los primeros corners. En uno de los primeros corners del partido se vio de hecho una nueva variante. Declan Rice ejecutó un córner desde la izquierda y en vez de tirar el centro cerrado como suele ser habitual, tiró un centro a la frontal del área, a la puerta del área donde estaba Saka. No salió bien la ejecución, no pudo controlar bien Saka, pero era una buena variante para agarrar al Manchester United desprevenido. Y en los primeros 10-12 minutos, el Arsenal, que ya tenía 22 toques en el área rival contra ninguno de un Manchester United que no podía salir del asedio del Arsenal. Y el primer buen intento del partido fue para el Arsenal, una recuperación muy alta de William Saliba, robándole la pelota a Bruno en campo contrario, con un Arsenal arriesgando en defensa, intervención magistral de Odegaard, que con dos toques dejó solo a Declan Rice. Iban 3 contra 2 los jugadores del Arsenal contra los del Manchester United. Saliba, que avanzaba por la derecha, Rice, que le dio la pelota, Saliba se la devolvió, Lisandro Martínez, que leyó muy bien ese pase y le bloqueó el tiro a Declan Rice, pero el Arsenal empezaba realmente muy bien y ahí vino una chance de peligro clara en una pelota parada, un balón detenido ejecutado por Rice con un centro muy preciso, cabezazo de Zubimendi en el corazón del área y Lamens, el arquero del Manchester United, que metió un tapadón. El arranque del Arsenal había sido realmente muy bueno. En los primeros 20 minutos tenía un porcentaje de posesión de la pelota mayor al 70%, había generado 5, 6 intentos, 3 o 4 corners. La estadística decía que el Arsenal tenía 9 toques en el área rival contra ninguno del Manchester United, y en ese pasaje de dominio llega el primer gol del partido. Una jugada donde el Arsenal mueve la pelota con paciencia, construye poco a poco el ataque, le queda la pelota a Hincapié en la banda izquierda, que se proyectó bastante por ese sector. Hincapié, que mete un cambio de banda, un cambio de orilla bien largo para Saka, Saka que asiste a Odegaard, remate del capitán, desvío en Lisandro Martínez, que estaba forcejeando con Timber, y la pelota que se mete al fondo de la red. Gol del Arsenal, otro gol en contra en esta temporada, pero una muy buena gestión del equipo, empujando al Manchester United, provocándole problemas y un arranque positivo en este partido de alto voltaje, en un partido exigente para un Arsenal que poco a poco había ganado los metros, tenía el dominio del partido y empezaba ganando 1-0. Pero misteriosamente, a partir del gol del Arsenal, el Manchester United empezó a crecer y empezó a encontrar ciertas ventajas, sobre todo Bruno Fernández a espaldas de Zubimendi y de Rice, posicionándose muy bien entre líneas, y un Arsenal muy estirado, dejando muchos espacios, empezó a sufrir en defensa. Hubo 2 intentos del Manchester United, ambos en los pies de Bruno Fernández, remates que salieron desviados, uno con Embumo corriendo a campo abierto. Lo enfocaron a Arteta y estaba realmente enojado por las ventajas que estaba dando el equipo, y el United, que empezaba a encontrar esos pases por dentro,
y Bruno, que también metió un remate en una jugada donde Saliba se duerme después de un pase atrás. Afortunadamente el capitán del Manchester United definió muy mal, y después de esos intentos, al minuto 37, el Arsenal, que se complicó en la salida, Saliba que le da la pelota a Zubimendi que ya la recibe incómodo, pone mal el pie, quiere dar un pase atrás para Raya, pero le cede la pelota servida a Mbeumo cara a cara con el arquero, y Bryan Mbeumo no te perdona. Gol del Manchester United, el partido se ponía 1-1 por un error gravísimo de Zubimendi. El equipo ya no lucía bien, pero fue uno de esos errores impensados, y el Arsenal que suma un nuevo error en defensa que termina en un gol rival. Son 3 esta temporada en total en 23 partidos, pero lo llamativo es que 2 de esos errores fueron en los últimos 4 partidos. Si le sumamos el error de Gabriel Magalhaes ante Bournemouth, que terminó con un gol de Vanilson, en un partido que después el Arsenal ganó. Y Zubimendi ya había cometido un error de estos en el clásico ante Tottenham, que el Arsenal gana 4-1, y en aquel entonces terminó con un gol de Richarlison prácticamente desde la mitad de la cancha. Este tipo de pérdidas realmente son inusuales para los jugadores de nuestro equipo, sobre todo para Martín Zubimendi, que es un futbolista excepcional, y creo que es injusto jugar a un futbolista como Zubimendi por un error que obviamente cuesta muy caro, pero que no lo representa como futbolista, y hay que ponerlo en la balanza porque Zubimendi también tiene muchísimos aciertos, ha sido figura en muchos partidos, ha convertido goles, ha dado asistencias, y obviamente que este tipo de errores quedan más en la retina de los hinchas que los aciertos de un futbolista que tiene la excelencia en su naturaleza. Un Zubimendi que sabemos que esta temporada se ha adaptado muy bien al equipo, es un refuerzo clave para esta plantilla y para el proyecto, pero también es cierto que está jugando muchísimos partidos. Es de los futbolistas que más minutos tiene. No entra mucho en la rotación. Y en un calendario tan apretado, tan exigente, puede que en esta etapa sienta un desgaste mental que afecte directamente a sus facultades. De todas formas, yo no me preocuparía. Sabemos que Zubimendi es un crack y confiamos plenamente en él. Y así se cerró un primer tiempo donde el Arsenal mostraba algunos síntomas de nerviosismo, había imprecisiones, incluso confusiones a la hora de hacer persecuciones en la cancha, de marcar a los jugadores rivales. El equipo que había comenzado muy bien era dominante, imponía condiciones, ganaba 1-0, pero perdió las riendas del partido y regaló el gol del empate. Y para el segundo tiempo, la dinámica siguió de esa manera, como si el error de Zubimendi hubiera afectado a todo el equipo. Incluso cambió la vibra del estadio, y el Manchester United, que se hizo dueño de la pelota en el inicio de la segunda mitad, con un Lisandro Martínez que asumió un rol clave en la salida desde atrás para el equipo de Michael Carrick, y el Arsenal que intentaba recuperar el balón, pero presionaba sin firmeza, a destiempo, con liviandad, y solamente iban 5 minutos del segundo tiempo cuando Dorgu combinó con Bruno Fernández una jugada donde Zubimendi y Rice corren detrás de la pelota, Dorgu que controla el balón, le queda picando en la frontal del área, Zubimendi que se queda reclamando una mano, Trossard que no llega al cruce, y Dorgu que mete un bombazo que pega en el travesaño y se clava en el arco de Raya. Gol del Manchester United, 2-1, se ponía el equipo visitante a través de una jugada que arranca con una pelota filtrada de Licha Martínez. Dio 11 pases que rompieron líneas, más que cualquier otro jugador de los que estuvo en el campo en el Emirates, y un gol que subió la temperatura del partido, subió el ritmo, el partido se hizo frenético, los jugadores del Manchester United que iban a todos los duelos muy agresivos, sobre todo Lisandro Martínez, Casimiro, Maguire. Hay una jugada donde Licha Martínez lo raspa en la cabeza a Gabriel Jesús, que se queda simulando una falta. Había pierna fuerte en el Emirates y Mikel Arteta decidió mover fichas. Hizo 4 cambios en simultáneo. En el minuto 57 ingresó Ben White en lugar de Piero Hincapié que regresaba de una lesión. Supongo que hay que llevarlo de a poco para que no tenga ninguna recaída,
Ben White que se posicionó de lateral derecho y Timber que pasó al lateral izquierdo. Entró Mikel Merino en lugar de Zubimendi. Creo que el peor partido de Zubimendi desde que fichó por el Arsenal, y el mediocampo que quedó con Rice en la base, Merino a la derecha y Eberechi ese de interior izquierdo, y Gyökeres reemplazó a Gabriel Jesús, que tampoco tuvo un buen partido, bien marcado por Maguire y por Lisandro Martínez, que lo maniataron. Arteta hizo 4 modificaciones al mismo tiempo, levantó al público del Emirates con sus brazos, y el Arsenal, que había perdido la pelota, que no podía encontrarla en el arranque de ese segundo tiempo, se revitalizó un poco. Con estas modificaciones, el equipo pudo recuperar la pelota y volver a dominar, pero los ataques eran inertes. No había ataques de calidad. El equipo no mostraba lucidez, inventiva, creatividad a la hora de buscar el gol del empate. Hubo, por ejemplo, un centro de Saka sin éxito, un remate de Declan Rice muy desviado, un tiro de Merino bloqueado por Maguire, la pelota le pegó en la mano. Ya sabemos cómo son los arbitrajes en la Premier League. Ni siquiera hubo revisión de VAR y el equipo tenía poca profundidad y síntomas de ansiedad en el tercio final. Había mucha tensión en las tribunas, y Arteta que hizo su último cambio. En el minuto 75 sacó de la cancha a Leandro Trossard, que se había apagado bastante, y le dio ingreso a Noni Madueke. Madueke que se posicionó como extremo derecho, y Saka pasó a jugar a la banda izquierda. Creo que con el diario del lunes el cambio no tuvo el impacto que seguramente Arteta pretendía, pero es muy fácil hacer ese análisis con los hechos consumados. Yo creo que Madueke se siente más cómodo a la derecha, podría haberse posicionado en la izquierda, pero evidentemente le sienta mucho mejor la banda derecha, y Bukayo, que en sus inicios fue lateral izquierdo, quizás podía haber tenido más influencia en ese sector. De hecho, hay una jugada donde Saka tira un centro de la izquierda, un centro bien largo, cabecea a Gyökeres, que cabecea muy desviado. Gyökeres que no es un buen cabeceador, sabemos que no es una de sus mejores cualidades. De todos los goles que hizo en Portugal, ninguno fue de cabeza. Y Saka, que tiene un remate clarísimo que casi termina en gol, pero fue desde la derecha después de ejecutar un córner. Lamens, que tuvo una respuesta espectacular. Hay que destacar la labor del arquero del Manchester United, que estuvo muy sólido, no solo en ese remate que le tapa a Saka abajo, sino sobre todo en los corners. Muy firme en el juego aéreo, el arquero que el Manchester United fichó para esta temporada. Pero de todas formas, llegaría el gol del empate en un tiro de esquina, en este recurso que el Arsenal tan bien utiliza y que tanto rédito le ha dado esta temporada. Saka que ejecuta un centro cerrado, la toca Maguire, le queda Merino que la empuja, Sesco, que estaba en la línea, la rechaza, pero el balón entró en su totalidad. Gol del Arsenal, 2-2 en el minuto 85, sobre el cierre del partido. El equipo de Arteta que conseguía el empate sin dar su mejor versión, pero lograba la igualdad en el marcador, pero con ese optimismo que había en el ambiente. Y mientras la hinchada del Arsenal ovacionaba a Merino, el Manchester United consiguió el gol del triunfo. Otro gol espectacular, en este caso obra de Mateus Cunha, que apareció entre líneas, pases internos del Manchester United que encontraba lugar en los carriles centrales. Cunha, con tiempo y con espacio, ejecutó un remate espectacular para poner la pelota contra un palo, inatajable para Raya. Todo nace de una pérdida de Mikel Merino que después se resbala, floja reacción del resto de los compañeros, y gol para el Manchester United, el 3-2, 2 o 3 minutos después de que el Arsenal había empatado el partido. Justo antes del minuto 90, el equipo de Michael Carrick que conseguía otro golazo. Y el entrenador del Manchester United que puso a Mazraoui en lugar de Amad Diallo, armó una defensa de 5-4-1, se colocó el Manchester United en esos minutos finales para defenderse. Gabriel Magalhães que se fue a jugar de centro delantero en el tiempo de descuento. El equipo que mostraba vergüenza deportiva, sabiendo que había tenido una mala actuación, pero mostraba también pocos argumentos futbolísticos. Y llegó el pitazo final de Craig Pawson. 3-2 ganó el Manchester United. Dura derrota del Arsenal en un partido que empezó bien, pero que se vino abajo después de que el Arsenal convirtió el gol, y terminó de derrumbarse todo
con ese error de Martín Zubimendi ante un Manchester United que olió sangre, detectó el nerviosismo y consiguió la victoria con 2 golazos de Dorgu y de Cunha. Si bien el Arsenal se revitalizó un poquito con los cambios, no fue suficiente y cayó derrotado ante un Manchester United que está envalentonado después de haber ganado el clásico ante el Manchester City y sin ninguna otra preocupación más que enfocarse en la Premier, porque no juegan competiciones europeas, ya quedaron afuera de las copas domésticas, llegaron a este partido totalmente enfocados en disputar una batalla en el Emirates, un estadio donde el Arsenal sufre su primera derrota de la temporada en todas las competencias, incluso en la Premier League es su primera derrota como local desde mayo pasado ante Bournemouth y dando una imagen muy pobre. Creo que no solamente el ataque del equipo fue deficiente, sino que estuvo muy endeble en defensa. Mal partido de los centrales, la estructura tenía fisuras que el Manchester United supo aprovechar y por eso convirtió 3 goles. Hoy el Arsenal recibió el 38% de sus goles en contra como local en esta temporada. 3 de los 8 goles que tiene encajados en el Emirates fueron hoy. Y el equipo de Mikel Arteta que recibe 3 goles por primera vez desde diciembre de 2023. 121 partidos de todas las competiciones tuvieron que pasar para que el Arsenal tenga una actuación tan pobre a nivel defensivo. Y si uno revisa las estadísticas finales del partido, ve que el Arsenal tiene un índice de goles esperados de 1,20 según datos de Opta contra un índice de goles esperados de 0,73 del Manchester United, que tuvo momentos mágicos en los pies de Dorgu, de Cunha, de Bruno Fernández muy participativo, un Arsenal que tuvo más tiros, 15 tiros contra 10 del United, un Arsenal que tuvo más tiros al arco, 4 contra 3 del United, y que tuvo más posesión de la pelota en el acumulado del partido, 57% para el Arsenal contra 43 del United. Pero claramente hoy fue una actuación muy mala, una derrota que nos llena de bronca y de dolor, un poco por el contexto, por el rival, por ser el Manchester United, por esta mala racha en la Premier League, pero también por las formas. Hoy creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que siento que el equipo no representó los estándares que se han puesto en este ciclo de Mikel Arteta. Y es lógico sentir rabia, sentir frustración. Puedo entender a aquellos que también sienten que todo se derrumba porque parece que no hay mejoras, pero hay que tener calma, tranquilidad. Yo creo que estamos en una etapa de la temporada donde no alcanza con tener una plataforma sólida, una estructura fiable, patrones de juego que dan ventajas, automatismos defensivos que dan solidez. Entramos en la recta final de la temporada y es ahora donde los jugadores tienen que dar un plus. En ataque no hay inspiración, no hay claridad y en defensa hoy vimos endebleza, pero más allá de todo esto, creo que es un grave error menospreciar a este plantel, porque es el mismo grupo de jugadores y el mismo cuerpo técnico que han puesto al Arsenal líder de la Premier League, que lo han puesto como líder en la Champions League con puntaje ideal, ganándole a los mejores equipos del continente como el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich, el Inter de Milán, vigente subcampeón de Europa, hace solamente un par de días y hay que confiar en que habrá una reacción inmediata. Pero mientras tanto, de nada sirve adoptar una postura derrotista, de nada sirve destilar odio. Yo entiendo que el equipo solamente logró 2 puntos de los últimos 9 posibles en la Premier League y que se acortó la brecha porque ahora el Arsenal es líder con 50 puntos, pero Manchester City y Aston Villa ganaron sus partidos. En esta jornada, el City le ganó a Wolverhampton, Aston Villa derrotó al Newcastle en St. James's Park y actualmente se colocan a 4 unidades de la cima. Todavía esto depende de nosotros mismos y este equipo ha demostrado que tiene todo lo necesario. Yo confío en que este masazo, en que este duro golpe le puede servir al plantel para despertar. Volvamos a las bases. Hay que confiar en el proceso. Y las derrotas son parte del camino. Incluso hay derrotas, y esperemos que esta sea una de ellas, que ayudan, que generan ese callo competitivo, que afianzan la personalidad. Y si esto hubiera ocurrido en
las últimas 10 fechas del campeonato, podría haber sido una catástrofe. Pero todavía estamos a tiempo. Queda mucho camino por delante. Así que a no bajar los brazos, porque el Arsenal tiene una sequía de títulos grandes de más de 20 años. Y el que pensaba que en esta temporada se iba a cortar esa sequía sin esfuerzo, de manera sencilla, creo que está equivocado. Toca apoyar, toca creer, que la bronca y el dolor no nos nublen la vista. Este Arsenal todavía puede hacer historia. Muchos ya se ríen, piensan que estamos acabados. Yo confío plenamente en este equipo y lo voy a apoyar hasta el final. El próximo partido será el miércoles. El Arsenal va a recibir al Kairat Almaty en la Champions League. Creo que es una muy buena oportunidad para reponerse de esta caída, cerrar la campaña de fase de Liga de Champions con puntaje ideal y encarar el partido del próximo fin de semana con una vibra mucho más positiva. El próximo rival del Arsenal en la Premier League es el Leeds United. Visitamos Elland Road, un estadio donde algunos equipos del Big Six ya perdieron puntos, pero donde el Arsenal va a tener que mostrar su reacción inmediata, volver al triunfo en la liga inglesa y dar inicio a un cierre de temporada donde tiene que demostrar no a nadie, no a otros, sino a sí mismo, que es un equipo que puede ganar trofeos grandes. Hasta aquí la opinión post partido. Si te gustó el video, si llegaste hasta acá y no lo hiciste al principio, suscríbete al canal. Es un clic, dale, no cuesta nada. Te lo pido por favor. Pónganle pulgar arriba, que eso ayuda a que circule mejor el video, alimentar el algoritmo de ustedes y todas esas cosas que dicen los gurús de YouTube. Y dejen un comentario, que saben que yo leo todo. Estoy preparado para que seguramente haya burlas, haya risas. Hay gente que piensa que pecamos de soberbio, pero muy lejos de eso. Nuestro mensaje está lleno de confianza, porque sabemos el equipo que tenemos y una derrota, por más dolorosa que sea, no nos define. Y le agradezco a todos aquellos que aportan buena energía, buena vibra, porque eso no abunda en este mundo. Nos vamos a encontrar en el próximo video y como siempre vamos a decir, hoy más que nunca, aguante el Arsenal.